Hola, buenas tardes. Mi nombre es Ivana María Contreras Salazar, con matrícula 1840054, de la clase de Filosofía del Derecho de noveno semestre del grupo 013, y en el presente video voy a exponer lo que se vio a lo largo del semestre. Bueno, más o menos lo que tiene integrado el trabajo es un estudio acerca del derecho, su historia, cómo nace, cómo se integra, cómo se clasifican las normas jurídicas que emanan de ella, cuáles son los derechos que nos atañen como individuos y los conceptos jurídicos fundamentales que lo integran. El derecho yo creo que es un tema que obviamente hemos visto desde que estamos en primer semestre y no lo sabemos y no lo aprendemos como el conjunto de normas jurídicas creadas por el Estado para regular la conducta externa de los hombres en sociedad, pero en el trabajo quería profundizar un poquito más el tema. Bueno, históricamente este poder de dictar normas obligatorias para la comunidad ha tenido una extensa evolución en el transcurso de los siglos. Originariamente, el hombre primitivo seguía o aceptaba las normas de conducta dictadas por la divinidad, es decir, ellos hacían caso a un ente divino. Después, en las culturas un poco más avanzadas, como eran los griegos y los romanos, empezó un movimiento en donde empezaban a cuestionar un poco más el derecho y por qué surgían estas normas. Por ejemplo, Platón en la República y las leyes habla del deber ser legalmente, que es un concepto que al momento y seguimos usando en el derecho. Y bueno, actualmente podemos definir el derecho como el conjunto de principios y normas generalmente inspirados de idea y de justicia y orden que regulan las relaciones humanas en toda sociedad y cuya observancia es impuesta de forma coactiva por parte de un poder público, es decir, si no se cumplen va a haber una sanción o va a haber una consecuencia por no cumplirlo. Para entender la noción de derecho considero que es sumamente importante abordar el término filosofía del derecho, uno porque pues esta es la clase y dos porque el examinar el significado y la importancia de nuestra existencia en el derecho es sumamente importante. La filosofía estudia muchas de las preguntas fundamentales de la humanidad, cómo debemos vivir, hacia qué tipo de sociedad debemos luchar, cuáles son los límites de nuestro conocimiento, cuál es la verdad, qué es la justicia. Y estas preguntas son fundamentales para nuestras vidas, porque gran parte de lo que hacemos, al menos implícitamente, asumimos las respuestas. El derecho busca reflexionar sobre estas preguntas y responderlas de manera sistemática, explícita y rigurosa, basándose en una argumentación cuidadosa, extrayéndolas de campos externos tan diversos como la economía, la literatura, la religión, el derecho, las matemáticas, las ciencias físicas y la psicología. Fuentes del derecho. Se consideran fuentes del derecho a todos aquellos actos y hechos del pasado que han servido para ordenar y regular las acciones y comportamientos de las personas. Hay fuentes del derecho históricas, reales y formales. La primera, como se entiende las históricas, son todas las leyes que no son vigentes y sirven de estudio o referencia para las nuevas leyes o las actuales leyes que tenemos al momento. Las reales se refiere a los conflictos humanos que surgen en la sociedad y que el derecho debe resolver, y por último, las formales, que se refieren a las figuras jurídicas que el derecho impone para regular el sistema jurídico, como la ley, la costumbre, la doctrina y los principios generales del derecho. Se entiende por fuente del derecho aquello de donde el mismo se origina. Se puede entender también como el conjunto de medios conducentes al conocimiento del derecho ya creado, o origen o causa última del derecho. Así, las fuentes del ordenamiento jurídico español son la jurisprudencia, la costumbre y los principios generales del derecho. Por jurisprudencia entendemos que por esencia son las sentencias dictadas por el Tribunal Supremo, es decir, sentencias que además de dar solución a un conflicto o problema, establecen la doctrina legal que posteriormente será vinculante para el resto de los tribunales. Por costumbre, la costumbre implica una regla deducida de una manera repetida y espontánea, de obrar en una sucesión de casos concretos. Es como la creación popular del derecho. Una costumbre se va repitiendo muchas veces hasta que se logra convertir en una norma jurídica. Y por último, los principios generales del derecho se refieren a que es la fuente subsidiaria de segundo grado y se recurre a ellos
en defecto de ley y de costumbre para resolver hechos. Los principios generales del derecho son un conjunto de conceptos, ideas y valores que fundamentan el derecho mismo. Son expresados como axiomas y enunciados normativos y le sirven de base de su sustento. Las normas jurídicas para su comprensión necesitan de una clasificación, con el objetivo de poder identificarlas con mayor facilidad en los casos concretos que las ameritan. Bueno, hay diferentes formas de clasificarla. La primera de ellas es la clasificación de las normas jurídicas desde el punto de vista del sistema que pertenecen. Esto quiere decir, pueden haber normas nacionales, normas extranjeras y normas internacionales. El segundo tipo de clasificación es desde el punto de vista de su fuente. Esto quiere decir a las normas escritas, a las normas no escritas y a la jurisprudencia. La jurisprudencia, como ya antes lo había mencionado, es interpretativa y está contemplada en el artículo 114 de la Constitución Federal. En tanto provienen que los juicios de orden civil, la sentencia definitiva, deberá ser conforme a la letra o a la interpretación jurídica de la ley. El tercer tipo de clasificación es la clasificación de las normas por su ámbito espacial de validez. Esto quiere decir o se refiere a la porción de espacio en el que un precepto es aplicable. Toma en cuenta el espacio o territorio dentro del cual serán susceptibles de ser aplicadas las normas, y estas pueden ser generales, locales y municipales. Las generales se aplican en todo el territorio del Estado, lo que equivaldría en México a las normas federales. Las locales son aquellas normas que solo se aplican a una parte del Estado o país. En nuestro país, México, encontramos a las normas estatales, que solo tienen vigencia dentro de los límites de una entidad federativa. Y por último, las municipales, que son las aplicables solamente dentro de una suscripción territorial de municipio. El cuarto tipo de clasificación es por su ámbito temporal de validez. Esto quiere decir que una norma se refiere al espacio de tiempo comprendido entre los límites determinados en que esa norma subsiste o debe valer legalmente. Esta vigencia está generalmente condicionada por las mismas leyes, especificando su duración o no. Estas pueden ser de vigencia determinada o indeterminada. La vigencia determinada son aquellas cuya vigencia o tiempo en el que deberán aplicarse se encuentra establecido anticipadamente. Indican cuándo comienzan a ser obligatorias y cuándo dejan de serlo. Y por vigencia indeterminada nos señalan el tipo durante el cual estarán en vigencia. Simplemente se limitan a decirnos el día en que entran en vigor, pero no determinan su finalización, como el caso de la generalidad de las leyes en nuestro país. Esto quiere decir que una norma indeterminada puede terminar en cualquier momento en el que el Poder Legislativo lo decida. La quinta clasificación es la clasificación de las normas jurídicas por su ámbito material de validez, y esto quiere decir el derecho público y privado. Este criterio de clasificación toma en cuenta la materia o contenido propio de las normas del derecho. Se refiere a los preceptos jurídicos que deben de ser clasificados de acuerdo con la materia regulado por ellos. Los principales son el derecho público y el derecho privado, pero podemos encontrar derecho penal, derecho mercantil, derecho civil, derecho familiar y todas las ramas del derecho. La sexta clasificación es la clasificación de las normas jurídicas por su ámbito personal de validez. Esto se refiere a las normas generales o abstractas o a las concretas o individualizadas. Por generales o abstractas se entiende que son dirigidas y que obligan a un número indeterminado de personas, y las concretas o individualizadas son aquellas normas que obligan a uno o varios sujetos individualmente determinados. Tenemos la clasificación de las normas jurídicas por su jerarquía. Hay unas normas coordinadas y unas normas subordinadas. Las coordinadas son aquellas normas que tienen igual categoría o rango entre sí, y las subordinadas son aquellas que se encuentran supeditas o dependientes a otras de mayor grado jerárquico. Hechos, actos jurídicos y la relación jurídica. Los hechos jurídicos es el comportamiento de una persona o un acto de la naturaleza que tiene consecuencias jurídicas en un determinado lugar o territorio. Cuando una persona realiza un comportamiento, puede estar realizando un hecho jurídico sin tener conocimiento de estarlo haciendo, o también puede estarlo realizando sabiendo que su comportamiento tendrá consecuencias jurídicas. Por actos jurídicos se define el acto jurídico como la manifestación de voluntad hecha con el propósito de crear, modificar, extinguir derechos, y que produce los efectos queridos por su autor o por las partes porque la ley sanciona dicha manifestación de voluntad. El acto jurídico en sentido amplio es aquel
autoacontecimiento fruto del actuar humano que sucede en la vida real social y que produce un efecto jurídico porque así lo prevé el ordenamiento jurídico. Derechos privados, reales y personales. Los derechos reales son todos aquellos que nacen de la relación entre una persona y una cosa. Autorizan a su titular a obtener ciertas ventajas económicas de una cosa dentro de las posibilidades de la misma. Los derechos privados es una rama del derecho positivo que se dedica a la regularización de las distintas actividades y relaciones entre los ciudadanos particulares, partiendo de una situación de igualdad jurídica entre ellos. Las personas jurídicas, físicas y morales. Todas las personas físicas dentro del territorio cuentan con las siguientes características: capacidad, nombre, estado civil, nacionalidad y domicilio. Las personas morales son la agrupación de dos o más personas físicas, siendo así un ente ficticio o intangible que es susceptible de derechos y obligaciones. Una persona moral es la unión de un conjunto de personas que colaboran para conseguir un fin común, unidas por un beneficio social. Estas, a su vez, pueden estar conformadas por personas físicas, autónomas o morales. La aplicación del derecho se refiere a la realización de actos jurídicos individuales conformes con las normas jurídicas generales. Toda norma jurídica contiene un programa para que los sujetos sociales a quienes va destinada. Por tanto, cuando el comportamiento de estos sujetos se ajusta al plan establecido en la norma, al supuesto jurídico, es cuando se está produciendo la verdadera aplicación de esta. Los valores jurídicos son los valores superiores o fundamentales, como son la justicia, la igualdad, la solidaridad, la seguridad, la paz, el bien común. Estos están íntimamente correlacionados y constituyen la base material sobre la cual se edifica todo sistema de derecho. Estos valores son irrenunciables en el Estado de Derecho democrático y constituyen el criterio de unidad material del ordenamiento jurídico. Los temas que vimos a lo largo del semestre me han funcionado mucho, creo que han sido muy enriquecedores. El entender por qué existe el derecho, por qué nace, por qué lo seguimos y por qué es sumamente importante en nuestra sociedad, te abre los ojos, te abre un nuevo panorama. Considero que la filosofía del derecho es muy importante, es una materia tan padre que se puede disfrutar porque te ayuda a comprender todo, empiezas a entender las razones por las cuales tenemos los códigos que tenemos las leyes que tenemos, las normas jurídicas que tenemos, y podemos entender a lo largo de la historia por qué estamos como estamos y por qué nos hemos convertido en el país que nos hemos convertido. Creo que es muy importante saber los valores que están dentro del derecho. Considero que este curso y lo que aprendimos en el curso va a ser un parteaguas para mi educación y para mi formación como futura abogada. El entender de dónde viene lo que estamos estudiando y por qué lo estamos estudiando, creo que te vuelve a tomar una inspiración en la carrera, y más ya que estamos a punto de terminar la carrera. Y el haber llevado este curso fue muy enriquecedor para mí. Gracias.